Bueno, un tema sumamente preocupante, sin duda, es lo del transporte público. Lo hemos hablado ya en el programa de hoy, pero queríamos hablar con Claudio Mor, que es el presidente de Saeta, para que veamos cómo están viendo este panorama a partir del anuncio de la quita de subsidios. Hemos hablado con él varias veces del tema del subsidio aquí, pero queremos en esta oportunidad, Claudio, y gracias por estar aquí, creo que se confirma lo que vos ya en alguna oportunidad aquí nos habías dicho, que el subsidio de la Nación significaba el 15%, en el caso de Salta por lo menos. No sé si en todas las provincias es igual. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No, por favor, gracias por la invitación, Juan Manuel. Es un placer estar nuevamente contigo. Sí, la verdad que nos dimos esta semana con esta novedad, intempestiva, sorprendente, te diría que dañina para la economía de las empresas del interior del país de transporte, pero fundamentalmente para los usuarios. Aquí viene una pregunta. ¿Había algo que se insinuara en esto? ¿En algún momento el gobierno nacional dijo, che, más o menos en un mes, en 2 meses, en algún momento esto cortamos? ¿O nada? Realmente no. Primero, responder de sí, los subsidios que han quitado en el caso de Saeta representan un 15% de los ingresos de la operación, o sea que es un impacto importante. Respecto de las señales, a ver, esta gestión había anunciado que en algún momento iba a ir por sobre los subsidios. En el caso del transporte se hablaba de una reducción paulatina. De hecho, las autoridades de FATAP, los representantes de FATAP, de las cámaras empresariales del interior, hace 10 días se habían reunido con el secretario de Transporte de la Nación, quien les había asegurado que se estaba trabajando en el instrumento para el presente año, por lo tanto, nos anticipaban que iba a continuar el subsidio, porque lo que se estimaba era que ante la gran diferencia que tenemos de subsidios con el AMBA, iban a empezar a reducir en ese lugar, ya les están dando tarifa, y de hecho ya les habían anticipado el mes de enero al AMBA. Entonces todo indicaba que se renovaba a idénticos montos que el año pasado, pero se renovaba para el interior del país. Obviamente los acontecimientos también políticos de esta semana me parece que terminan desencadenando esta medida, como digo, intempestiva, sorprendente y de alguna manera perjudicial para, en nuestro caso, los salteños. ¿Qué se hace? Digamos, se quita el subsidio. ¿Qué plan hay en el caso de Saeta? Porque, digamos, lo primero que piensa el usuario, escucha esto, dice, aumenta el boleto, ¿a cuánto se va? Cuando ya están, digamos, con dificultades para pagar el actual, ¿no? Sí, nosotros hoy estamos ya con la primera etapa del aumento y en marzo se termina de perfeccionar esa situación, con lo cual tendríamos un boleto a partir del 4 de marzo de 490 pesos. Obviamente que esto, al bajar uno piensa que, como vos bien decís, debe trasladarse al boleto. Bueno, vamos a hacer todos los ejercicios posibles. Estamos desde ayer, en el momento en que tomamos conocimiento de esta situación, trabajando las diferentes alternativas, porque también revisamos lo que refiere a el servicio, el volumen del servicio, cómo impacta en los costos y qué ajustes podemos hacer, seguramente con alguna repercusión en las frecuencias y en la cantidad de unidades, pero obviamente con la mirada puesta en la salud del sistema de transporte. O sea, garantizar el sistema de transporte, pero hacer también una reducción de costos. No solamente trasladar a boleto, porque claro, como puede pasarle a algún funcionario, tal vez en Capital Federal, que intenta cerrar números, el Excel siempre te va a dar perfecto y nunca te va a discutir nada. Los números en el escritorio cierran, pero la realidad de la gente es, cuando hoy estamos hablando de que un boleto sin ningún tipo de subsidio podría salir más o menos aproximadamente 1.100 pesos, el número es correcto, es exacto, no miente, pero la gente podrá pagar eso. Claro. Esa es la gran pregunta. Entonces, ahí es donde nosotros, los que tenemos responsabilidad, tenemos que compatibilizar la realidad, las necesidades económicas, pero también la necesidad de la gente. Claro, porque no es tan solo el 15%, ¿sí? Digamos, si uno atiende a toda la realidad, digamos, te quitan el 15% del subsidio, pero junto con una inflación que se está calculando entre 20, 20 y pico, 20 y 21 más o menos, con un boleto que después que pusieron el nuevo aumento del boleto, saltó un poco más en la nafta, es decir, los combustibles. Un boleto que va a terminar de concretarse su incremento en marzo, pero calculada con la realidad de diciembre. Claro, ya está desfasado. Ya está desfasado porque tuvimos el aumento del 27% de los combustibles, el del 11% de ahora de febrero, el primero fue en enero, y estamos en plenas discusiones paritarias. O sea, esto ya deja en la historia lo que son los costos. Pero además
tenemos esta doble implicancia, la inflación y la pérdida del subsidio nacional. Te agrego algo más que nos pone en riesgo, que no podemos dejar de atender, y es que la provincia, que es la gran aportante para que funcione el sistema de transporte, aporta aproximadamente el año pasado el 63% de los recursos lo ha puesto la provincia, también está recibiendo menos fondos de nación. En enero, por mencionar ese mes, 15.000 millones de pesos menos por coparticipación, que ha llegado menos fondos, por transferencias directas, por otros planes que llegan a través de educación, salud y otras áreas de la provincia. Entonces también, porque uno podría decir, bueno, no lo pone nación, nos daremos vuelta y pediremos colaboración a provincia. Provincia se ve afectada en sus ingresos y en sus recursos, y obviamente que tiene una multiplicidad de obligaciones que uno no puede desatender solo para atender el transporte. Entonces hay tres incidencias más que importantes, y uno piensa la tarifa, no, nosotros queremos hacer hasta lo imposible para evitar grandes subas en tarifas, porque sabemos que impacta a la gente que más lo necesita. Así que estamos haciendo este ejercicio en un abanico de opciones, de mirar nocturnos, no para suspenderlos, pero hacerlos más eficientes, para revisar la tarifa del nocturno, porque es muy poca demanda para un costo muy alto en esa franja horaria. Y como digo, en los recorridos más pequeños o en los de menos demanda no podemos ajustar, porque algunos tienen 3 o 4 unidades y no podemos sacar coches, pero sí en los demás coches, hay líneas que tienen 20, 22, 25 unidades, ahí acortar las frecuencias que son de 4 o 5 minutos entre coche y coche a una frecuencia de 6 o 7 minutos. Seguramente que esto va a tener un impacto. Y obviamente buscar las alternativas para que en las horas valle, que nosotros llamamos, que son lo contrario a la hora pico, que muchas veces las unidades viajan bastante relajadas, bueno, tratar de retraer lo máximo posible en términos de unidades para no consumir más combustible, neumáticos, mantenimiento y todo lo que hace a la estructura. Estaba pensado, digamos, llegado el nuevo aumento de marzo, que va a llevar a 4.90, ¿no es cierto, Lolito? Así es, 4.90 es el valor final de esta etapa. Sí, estaba pensado ya iniciar un nuevo proceso, digamos, para pedir la readecuación de esa tarifa. En realidad no, porque nosotros preveyendo la volatilidad que podía acontecer y está aconteciendo en términos inflacionarios, cuando hicimos el planteo de incremento de tarifa, planteamos una tarifa única, solidaria para toda el área metropolitana, un único valor, y en ese momento también planteamos la necesidad de tener ajustes bimestrales a través del IPC, del índice de precios al consumidor, que determina el INDEC, y en este caso buscando la región NOA. Entonces, lo que se autorizó fue esta tarifa en dos etapas, y a partir de mayo una revisión por inflación. ¿Por qué? Porque veíamos que la volatilidad de la inflación nos iba a tener de audiencia pública en audiencia pública, porque siempre, como lo acabamos de ver, vamos a ir detrás de las subas descomunales de precios. Terminada la audiencia, íbamos a iniciar otra más y nuevo. iba a ser una cadena interminable. Ahora, estaba pensando... Esto, perdón, discúlpame que te interrumpa, quiero aclarar algo, es un proceso de actualización que ha autorizado la Autoridad Metropolitana del Transporte, la AMT, por un año. Y esto implica que mientras haya inflación, iremos revisando para ajustar, y en el caso de que se estabilice la situación, obviamente no habrá más aumentos. Y luego, obviamente, a partir del próximo año retornaremos a la habitualidad de solicitar, si corresponde, readecuaciones de tarifa, concurriendo a la audiencia pública. Estaba pensando cuando hablabas de que el 63% está cubierto por la provincia. La provincia está anunciando que las paritarias van a empezar a estudiarlas, digamos, en actualizaciones a partir de la recaudación y no de la inflación. Estaba pensando en las paritarias que van a tener, en el caso de Saeta, digamos, la discusión salarial con los gremios, que ya deben estar seguramente en plena negociación. ¿Cómo hacen en este caso con un sistema que la provincia dice, mirá, no nos dan para la inflación, veamos qué pasa con la recaudación? ¿Cómo se hace esto? Bueno, a contarle a la gente que sí, que ya ha transcurrido el 5º encuentro con la gente de la UTA a nivel nacional, porque estas negociaciones se llevan de carácter nacional, con las empresas del interior del país, y no hemos podido llegar a un acuerdo, y en realidad, como no ha habido incrementos en muchos lugares de tarifa, y no ha habido incrementos en los aportes en términos de subsidios, lo que dicen muchas de las empresas que integran FATAP es, no podemos ofrecer nada más de lo que ya pagamos. El hecho concreto es
que Salta es una de las 5 provincias que ha podido pagar el 100% de los sueldos del mes de enero. Hoy, Santa Fe está de paro desde hace 3 días por haber pagado el 40% de los sueldos. Chaco, Misiones, Formosa, una serie de jurisdicciones y localidades están pagando entre el 25, el 30 y algunas hasta el 80% de los sueldos. No han podido completar el 100% del mes de enero sin contemplar los aumentos. Y esto es lo que se le plantea a la UTA. Y aquí es donde nosotros vemos la gran disparidad y cómo nuevamente se establecen ciudadanos de primera, de segunda, de empresas, de trabajadores y de usuarios de primera y de segunda, cuando vemos que mientras a nosotros nos quitan el subsidio del interior, al AMBA le han acordado mayores costos para que pueda, inclusive les reconocen los incrementos salariales a través de fondos del Ministerio del Transporte de la Nación, o sea, subsidio nacional, y ya han podido cerrar una paritaria que era nacional, la han cerrado como siempre para el AMBA. Ellos ya tienen lo que pedían y por ende nos arrastran a nosotros a algo que entendemos que corresponde, que la gente cobre mejor por todo lo que está pasando desde el económico, pero que desde la consecución de los recursos para nosotros es imposible. Es decir, que en definitiva los subsidios no pasó lo que se suponía que iba a pasar, que era un plan hacia la equidad entre lo que recibía el AMBA y el interior. En este caso se le quita el interior y se le da el AMBA. Digamos, el dato del año pasado era que ellos recibían 88.000 millones, casi 90 en el AMBA, y todo el interior del país recibía 11.500 millones. Bueno, hemos pasado a 0 y el AMBA ahora estaría pasando aproximadamente a 150.000 millones por mes. Entonces, cuando nos hablan de federalismo, o hay un concepto errado o tal vez no se está aplicando correctamente. Digo, estoy jugando con las palabras para ser prudente y respetuoso. Esto no es federalismo. Se hablaba y uno entendía que iban a retraer primero en el AMBA, les estaban otorgando tarifa, pero no, les han otorgado tarifa y más recursos. Por eso pudieron cerrar los acuerdos salariales. En nuestro caso no es falta de voluntad, es falta de recursos. Y ahí digo también, esto es lo que nos indicaba que íbamos a mantener los subsidios, porque al AMBA ya le han autorizado y le han transferido enero, como anticipo, los primeros días de este año. Eso nos alentaba a pensar que los íbamos a sostener nosotros. Bueno, aparentemente, como te decía hace un ratito, los acontecimientos políticos han desencadenado una decisión contraria a lo que había manifestado el secretario de Transporte de la Nación. No me queda mucho más tiempo, pero no quería dejar de preguntarte porque esto en definitiva impacta contra lo que se supone que son las estrategias en el mundo de desalentar el uso del auto. Digamos, las estrategias en toda la ciudad del mundo es que se utilice el transporte público para desalentar la utilización de los autos. Esto va a contramano de todo eso. Sí, seguramente que sí. Nosotros entendemos que los subsidios han distorsionado la ecuación desde allá por el año 2001, 2002 en adelante, cuando comienzan estas crisis sistemáticas en nuestro país. Entendemos que la gente debería pagar la tarifa como la pagábamos antes, que teníamos esta equivalencia, donde el boleto equivalía a 1 litro de combustible. Bueno, obviamente el devenir de los acontecimientos económicos, la crisis, la depreciación de los ingresos, de los salarios, han hecho que sean necesarios los subsidios para apoyar socialmente a la gente. Entendemos que debía hacerse esto de la quita de los subsidios, pero no de esta manera, tan brusca y tan dañina, como digo. Y sí, nosotros queremos desde Saeta, y de hecho hemos tenido reuniones con los intendentes del área metropolitana, con Emiliano Durán aquí en la capital, trabajando para que el colectivo sea una opción mejor cada día, planteando opciones al transporte y a la movilidad fundamentalmente, y de hecho nosotros hemos tomado medidas para que el transporte vaya descomprimiendo el centro, sacando muchas líneas e incorporando recorridos por fuera del macro centro de la ciudad. Pero bueno, algunas medidas atentan contra esta situación. Ahora, nosotros creemos que hay mucha gente que va a buscar una alternativa respecto del transporte, serán bicicletas, motos, pool de vehículos y estas situaciones, pero también no hay que descuidar que los costos de estacionamiento, el combustible, los costos de seguro y mantenimiento de un auto, también hacen que mucha gente deje su auto parado tal vez para el fin de semana y se suba al colectivo. Así que veremos cómo se comporta esto que es tan dinámico. Gracias como siempre, Claudio, por venir. Muy amable. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 8 de la noche, a las 11 de la noche, perdón, en esta misma casa, en Somos Salta. Gracias por acompañarnos.